Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en el podcast de la Iglesia 16 de septiembre y tengo una invitada especial que es mi madre. Ella va a dar un pequeño resumen del anterior podcast y de lo que veremos a continuación. ¿Cómo estás? Hola David, gracias por la invitación. Estamos en la parte 2 del podcast número 7 y seguimos hablando de Dios el Padre, pero ubicándonos en el Nuevo Testamento. Les leeré un texto que resume la mayor parte. Dice así: con un corazón anhelante, el Padre anticipa la segunda venida, cuando los redimidos sean finalmente llevados a su hogar eterno. Entonces se verá que su acto de enviar a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, claramente no habrá sido en vano. Continuemos con la segunda parte del podcast. Muy bien, tenemos otra parte que es Jesús revela al Padre. ¿Cómo nos los demuestra en la Biblia que Jesús, así como mencionaba Carlitos hace un momento, que le preguntaban que querían ver al Padre? Pero ¿cómo lo revela Jesús? ¿De qué manera? Me gustaría contar una historia así muy breve que habla acerca de un padre que estaba ante un juez, estaba llevando un juicio por la patria potestad de sus hijos. Entonces este padre le habían negado la oportunidad de estar cerca de sus hijos. En su desesperación empezó a analizar, a pensar, ¿cómo puedo hacer para convencer al magistrado de que soy un buen padre y que debo estar cerca de mis hijos? Entonces, después de cierto tiempo, llegó a la conclusión y hizo lo siguiente. Se vistió de un personaje, del hombre araña, en inglés Spider-Man, y se subió a una grúa que lo elevó en las principales calles de la ciudad. Y esto lo hizo como una protesta de decir, no estoy cerca de mis hijos, pero quiero que vean que sí, que soy un buen padre y que merezco estar cerca de ellos. Después de un tiempo lo bajaron, las autoridades lo bajaron de la grúa y desde ese momento dijeron, definitivamente tú no puedes estar cerca de tus hijos porque mira lo que haces, es peligroso para ellos las cosas que tú haces. Esta historia nos asemeja a la separación del pecado. Cuando el pecado entró a este mundo, hubo un alejamiento del hombre de Dios, una separación por causa del pecado, por lo cual nuestro Padre Celestial tuvo que desprenderse de la presencia de su Hijo, en dar a su Hijo para que viniera a este mundo y nos enseñara nuevamente cómo es el amor de Dios para con nosotros. Y que, como dijo hace rato Paula, no nos concentráramos en las ideas falsas de que los fariseos habían metido en la iglesia de ese tiempo. Entonces, yo puedo ver a un Padre amoroso y que lo revela a través de su Hijo Jesucristo. Como mencioné hace un momento, el que ha visto a Jesús conoce al Padre. Muy bien, ¿alguien más que quisiera aportar algo acerca de la revelación? ¿Cómo Jesús revela al Padre? Bueno, pues Jesús, Dios el Hijo, proveyó la más profunda revelación de Dios el Padre al venir pues en carne humana, en calidad de autorrevelación de Dios. Juan declara, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo. Él le ha dado a conocer. Pues ya para acabar, me gustaría leer una cita bíblica en Hebreos 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecadores por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Bueno, ya ahí tenemos un relato bíblico, ya vimos unas anécdotas que nos pudieron confirmar que Jesús revela al Padre, que sin duda alguna es importante. Ahora, para ir terminando, me gustaría que nos contaran una parábola en la cual, una parábola de Cristo en la cual se describa la preocupación amorosa que Dios siente por sus hijos, ya para ir terminando. Una de las parábolas o de las historias que contó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra fue la de la oveja perdida. La historia, para los que no lo sepan, lo voy a resumir. La historia se basa en que un hombre que tenía 100 ovejas, al llegar al redil, al corral, como le decimos aquí en Tabasco, cuando llegó al corral, empezó a contar a las ovejas. Me imagino que empezó 15, 20, 30, 80, y llega al final y cuenta 99 ovejas. Y dijo, me hace falta una. Entonces este hombre dejó en el corral a las 99 ovejas y fue a buscar a esa oveja que se había perdido. Y no descansó hasta que la encontró. Y la trajo y se alegró mucho. Y fue con sus amigos y les dijo, miren, encontré a la oveja que yo tenía perdida, la he encontrado. Y vamos a hacer fiesta, vamos a gozarnos, porque aquella oveja que yo tenía perdida, la encontré. De esa misma manera nosotros vemos el amor de Dios como Padre, porque nosotros como raza humana habíamos caído en pecado y tenía que de alguna manera u otra rescatar a esto que se había perdido. Y en esta historia nosotros podemos ver cómo Dios hizo todo lo posible y hasta lo imposible, volver lo posible para estar nuevamente en comunión con nosotros. Y aquí vemos el amor de Dios para con nosotros que somos pecadores. Amén. Una historia con una parábola que Dios dio, sin duda alguna, pues muy importante, que era acerca de nuestro Padre. ¿Algo más con lo que quisieran concluir? Pues otra parábola más, yo resumiéndolo así, igual, pues es la parábola del hijo pródigo. Esta parábola trata de un padre que tenía 2 hijos. El hijo mayor era un hijo trabajador que siempre servía a su padre en el campo. El segundo hijo, el menor, era otro hijo que al parecer, casi a diferencia de su hermano, no servía a su padre. De hecho, él un día le dijo, dame la herencia que me corresponde. Entonces el padre, sin ninguna oposición, él se la otorgó. Entonces el hijo se fue y se fue a vivir una vida llena de lujos con el dinero de la herencia de su padre. Pronto el dinero se le acabó y todos los amigos que había conseguido en las fiestas a las que iba y los lujos que se daba, cuando se le acabó el dinero, también los amigos se fueron. Entonces él, en la ciudad en donde estaba, llegó una hambruna y él, al no tener dinero, pues necesitaba trabajar para ganarse algo y para comprarse algo de comida. Entonces consiguió un trabajo de alimentador de cerdos, pero lo que le pagaban ahí pues no era suficiente, obviamente. Y él sentía tanta hambre que incluso le daba ganas de comerse la comida que le daba a los cerdos. Después de un tiempo él pensó que si iba a pedirle perdón a su padre, quizá él tenga misericordia de él y tan siquiera lo haga sirviente de su casa. Entonces él fue y en cuanto el padre lo vio, salió corriendo a recibirlo. El hijo lloró en su pecho y le dijo, he actuado mal, por favor te pido que tengas misericordia de mí, hazme tan siquiera sirviente dentro de tu casa, que hasta los sirvientes en tu casa tienen comida
y túnicas y sandalias en sus pies. Entonces el padre le dio que él no lo iba a ser sirviente, él lo iba a ser su hijo, el príncipe de la casa, arriba de todos los sirvientes. Entonces él le puso ropas finas, le puso un anillo, y en esa ocasión mandó a matar al becerro más gordo y hizo un banquete en honor a su hijo que había regresado. Aquí el Padre representa a Dios, el Hijo representa a nosotros, que no importa lo que hayamos hecho, no importa si le hemos fallado, siempre que regresemos a Él, pero nosotros igual tenemos que regresar, Él siempre estará dispuesto a perdonarnos, porque Él nos ama igual que un padre a un hijo. Amén. Bueno, sin duda alguna podemos ir concluyendo y decir que Dios el Padre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que fue mencionado con anterioridad, se puede ver que el amor, eso fue algo, y el perdón que se vio en este tema, sin duda alguna. Entonces, pues les agradezco a cada uno de ustedes por haber participado con nosotros. Sin duda alguna tenemos mucha juventud y hermanos que nos pueden apoyar y dar pues este tipo de temas. Les agradecemos y pues fue un gusto tenerlos con nosotros. Los esperamos en el próximo podcast, esperemos con mucha atención y con mucho anhelo para el siguiente podcast. Gracias.